Y bueno, pues estamos ya aquí con Renny Bake en nuestro patio de atrás extendido, en especial del patio de atrás extendido, en donde vamos a estar conversando con varias personas en Estados Unidos acerca de las recientes elecciones, las elecciones de ayer y los resultados que tuvo y también pues muchas interioridades al respecto. Así que arrancamos de una vez este especial de El Patio de Atrás. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Algo desvelada, como muchos de nuestros oyentes, porque obviamente estábamos mirando cuáles eran los resultados de Estados Unidos, nuestro hermano mayor, nuestro principal socio comercial, donde tenemos a 4 millones de guatemaltecos viviendo y desde donde vienen las remesas familiares que alimentan o complementan los ingresos de más o menos la mitad de la población de Guatemala. Tenemos hoy 3 grandes invitados de lujo para platicar del día después. Ya sabemos que el ganador de las elecciones presidenciales es el expresidente Donald Trump del Partido Republicano. También que los republicanos se han agenciado el Senado, la Cámara Alta, y muy probablemente también logren retener la Cámara Baja. Así que básicamente van a tener todo, como se diría, todos los poderes en la mano, aunque por pequeños márgenes en la parte del Senado y de la Cámara Baja, sí lo logran en la Cámara Baja, y además 27 de los 50 estados eligieron gobernadores republicanos. Así que hoy vamos a tener como invitada en la primera parte del programa a Carolina Obarrio. Ella es parte de un grupo que es Integrity Watch, que estuvo desde días antes, estuvo mirando qué estaba pasando en las elecciones en Florida. Carolina es una buena amiga de nosotros y ella nos va a estar contando qué fue lo que estuvo haciendo, cuál es la sensación en Florida, qué se puede esperar de ahora en adelante. Después a la 1 tendremos al doctor Abraham Serrano desde México, hablando qué se puede esperar de las relaciones México-Estados Unidos y obviamente con Guatemala. Y luego vamos a estar con el doctor David Luis, hablando él desde Washington de qué está o qué se puede esperar de las relaciones comerciales entre Washington y Centroamérica bajo un nuevo mandato de Donald Trump. Sin más, bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Estás desvelada seguramente, igual que yo. ¿Cómo te ha ido? Sí. Estamos agotados porque hay semanas y semanas que estamos trabajando y siguiendo todo este proceso. Con un grupo de abogados, pero hace años lo vienen haciendo, desde mucho, más de 20 años. Pero el tema es lo que yo quiero hablar es sobre más que hablo sobre mi experiencia personal, porque como nosotros, acá lo que me gusta de Estados Unidos, como vos sabés, es una república federal con un sistema democrático de gobierno, y realmente esto te da la pauta de que la democracia y que todo el pueblo ha hablado a través del voto. Entonces, esto es lo que me da muchísima alegría comparando con distintos sistemas democráticos, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? El sistema con que se creó, como vos bien sabés, yo soy una Daughters of American Revolution, y es que desciendo de los Founding Fathers directamente, por línea directa, y también que firmó la Constitución de Estados Unidos, mi ancestro, la familia Langdon, que estamos en Estados Unidos desde 1620, y para mí es un orgullo tremendo ver que se escucha al pueblo y la decisión del pueblo sea respetada, porque en principio, desde que se firmó la Declaración de Derechos, vos fíjate que dice we the people, nosotros, el pueblo, somos los que le damos por nuestro consentimiento la legitimidad al gobierno o a los representantes para para administrar nuestros propios taxes, lo que nosotros pagamos en taxes para que ellos realicen los objetivos y cumplan los fines constitucionales, para eso los elegimos. Entonces, si en cada elección nosotros hablamos a través del voto, y realmente es impresionante cómo Trump ganó. Es el primer presidente de Estados Unidos que tiene 3 elecciones ganadas, que corre, ¿no?
en 3 elecciones y esta vez ganó. Y lo que sorprende es que ganó hasta en Puerto Rico, que generalmente Puerto Rico estaban más los demócratas ganando las elecciones. Y por ejemplo Miami-Dade, desde 1988 están los demócratas en el gobierno y ganaron los republicanos por 11 puntos arriba. Es mucha diferencia. En Puerto Rico. No, en Miami-Dade. No, acá en en Miami-Dade, en Miami. En Miami-Dade, sí. Tú estás en Miami-Dade. Tú estás en Miami-Dade y obviamente estuviste desde días antes vigilando las elecciones, estabas mirando la parte del voto anticipado. ¿Cuál fue la percepción de la gente el día de ayer? Su sentir, o sea, de una u otra forma tú estabas caminando dentro de la gente desde hace semanas, desde que comenzó el voto anticipado. Lo que se ve, que la gente votó con respecto a sus propias convicciones, ¿no? Acá Miami es muy latino. Estar en Miami, en Florida, ¿no? Y Miami es muy latino y tiene una realidad que es como si fuera la globalización total, porque en Miami vos tenés de distintas culturas y gente de todos los países. Y estaban muy, muy contentos, porque lo que pasa es que ellos querían, se sienten, hablando con la gente, con el del Uber, con el de la verdulería, el de la farmacia, a lo largo de estos 4 años, han dicho que les es muy pesado la carga que esta administración les estaba poniendo en el pago de impuestos, en los precios que se habían elevado, una barbaridad, y que no estaban muy contentos como se llevaban, viendo que, por ejemplo, con el tema de el ingreso de ilegales, ¿no? De todo, que la gente veía que no era justo, que uno está trabajando, está pagando los impuestos, y mucha gente acá es inmigrante, así que cuando entraron legalmente, pagando todo como correspondía. Entonces, que vengan gente que no está con los derechos, como dicen, constitucionales, y que estén usando nuestro dinero que proviene de los taxis, estaban muy, muy, muy infelices, se sentían muy frustrados. Esa es la palabra. Noté mucha frustración. Carolina, sí. Ya que te mueves en un ambiente donde hay bastantes latinos, como es Miami, ¿cómo explicas esa aparente contradicción precisamente de que Donald Trump se ha opuesto bastante a la inmigración indocumentada y que aún así muchos latinos votaron por Donald Trump, e incluso se incrementó considerablemente la cantidad de latinos que votaron no solo por Donald Trump, sino en general por los republicanos, a diferencia de años de elecciones anteriores? ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Yo pienso que no es una contradicción, que la gente lo que quiere es que se cumpla la ley. Entonces, este país tiene una constitución, tiene leyes, hay leyes que respetar con respecto a inmigración, y se están educando. Creo que están leyendo un poco más a través de la historia, porque ustedes fíjense que cuando era la época de mis ancestros, que eran los Founding Fathers, todos los demócratas y los republicanos eran todos los mismos, el mismo partido. ¿Qué es lo que los dividió? La guerra civil. Porque los republicanos, los del norte, lucharon en la guerra civil en contra de la esclavitud. Y entonces eso dividió, y la gente tenía otro concepto. Por ejemplo, hablé con algunos haitianos que me decían que ellos se dieron cuenta que lo que les decían no era tal cual, y por eso ellos iban a la fuente de la historia, a leer sus libros, a estudiar, que en el colegio no les habían enseñado un montón de cuestiones. Por eso es importante la historia, y no borrar la cultura. Es como cuando en 2020, cuando tiraban abajo algunas de las estatuas de Colón, de los de sureños, etcétera,
Eso no, para mí no está bien hecho, porque eso es destruir la historia y uno aprende a través de la experiencia. Entonces, sea buena o sea mala, eso ahí está y te va mostrando qué es lo que pasó. Entonces, lo que me gustó mucho es que la gente se está empapando más leyendo la Constitución más que la Biblia. Y esto es una exageración, lo que digo, pero tienen en la mesita de luz la Biblia y la Constitución, que me alegra muchísimo. O sea, ¿tú crees entonces que la gente que ha salido a votar en estos días en Estados Unidos estuvo más allá de lo que dicen que hubo desinformación y los ataques aquí y allá, que la gente se puso a estudiar y a investigar y que fue un voto pensado y analizado? Sí, para mí sí, porque me sorprendió tremendamente que eso es lo que me dijeron varios cuando yo estaba ahí en la calle o en el Uber o en los negocios, que todo el mundo hablaba y hablan con más criterio. Vos fíjate que una cuestión importante es que los inmigrantes que vienen y aplican para la ciudadanía les toman examen y tenés que estudiar educación cívica. O sea que ellos conocen muy bien. Hay 100 preguntas que depende de eso que te aprueben o te desaprueben. Entonces, por eso es importante. Hasta muchos dicen que no están de acuerdo con la ilegalidad y eso es importante porque quieren un futuro mejor para sus hijos. La mayoría escapó o vino, no es que escaparon, sino que vinieron acá para decir, bueno, hacer la América, todo el mundo sabe que si trabaja, cumple la ley, tiene su bienestar. Es como que acá se defiende la libertad, se defiende la vida y se defiende el pursuit of happiness, que es el derecho a ser feliz de acuerdo a lo que vos te programaste. Lo que vos planeás sale, mientras que cumplas con la ley. Caro, Florida también el día de ayer rechazó, estaba la propuesta de una u otra forma legalizar el aborto lo rechazaron el día de ayer. Eso fue una ganancia o se dice con una batalla o un triunfo del gobernador de Florida que estaba en contra. ¿Cuál es tu percepción en este momento, el día después de las elecciones, con esos números tan apabullantes de que Trump ha ganado la presidencia, los republicanos el Senado, probablemente también la Cámara Baja y 27 de los 50 gobernaturas? O sea, ¿cuál es la percepción? ¿Qué crees que van a ser como las prioridades republicanas con las cuales tú te tratas? Y también, ¿cuáles son como las prioridades que pudiéramos ver para América Latina en enero en adelante? Por lo que leí y por todos los mensajes que recibí, todo el mundo estaba a la expectativa de la elección de Estados Unidos. Hoy me fijé que hasta los mercados habían avanzado, aumentaron, estaban altísimos, pero positivamente, y hasta Argentina, la República Argentina, estaba mejor el stock market. Y están todos con esperanza. Yo veo esperanza. La palabra es esperanza, pasión también, porque esta elección la definieron bastante los latinos, que es la primer minoría en Estados Unidos. Las familias latinas, las familias. También te podría decir que la Iglesia Católica estuvo bastante también colaborando, porque vos fíjate que así como antiguamente y ahora en la actualidad la Iglesia Católica ayuda mucho a la gente de pocos recursos, pero esa gente de pocos recursos también es muy trabajadora. Entonces, lo que yo veo maravilloso que la pujanza que se ve en Estados Unidos, porque todos los inmigrantes que han llegado acá han trabajado mucho para que sus hijos puedan ir a la universidad, para que sean profesionales, para hacer este país de lo que es. Entonces lo que percibo es esperanza y también gratitud. Gratitud también al candidato a presidente, que a pesar de que todos los escollos que tuvo, a pesar de todos los escollos, él no desistió. Y siguió con su carrera de elección que hasta le pudo costar la vida.
Entonces, eso la gente lo valoró mucho, la fuerza, la esperanza, un montón de cualidades, ¿no? Te voy a interrumpir. Al estadounidense promedio le gusta la historia de Rocky, el que vence contra todas las dificultades y se hace a sí mismo y de una u otra forma. Lo estaban mirando en esta lección. Caro, hubo una historia que con Jorge lo estábamos hablando el miércoles pasado, pero ya no pudimos conversarlo al aire, y es el hecho que la vicepresidenta Kamala Harris le hace un desplante al cardenal de Nueva York. Hay una cena tradicional hace más de 40 años de la diócesis de Nueva York para recaudar fondos, y es tradicional que lleguen los dos candidatos a esa cena. No, o sea, solo una vez en 40 años no había llegado un candidato, que fue en 1984 y fue Walter Mondale, que luego pierde en 49 de los 50 estados contra Reagan. Esta vez Kamala Harris tampoco llega, y de una u otra forma eso es un desplante a la Iglesia Católica de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso también pudo haber influenciado en que de pronto hasta el voto popular se va con Donald Trump, a pesar que la California, que es el estado más populoso, era netamente demócrata? Y tú miras también que el obispo Vigano, que es muy conocido entre los católicos conservadores de Estados Unidos, también sale a hablar abiertamente a favor de Trump. ¿Tú crees que los movimientos de personas a favor de la vida, en contra del aborto, de los valores tradicionales, tuvieron que ver en esto? Y obviamente, si ese desplante de Kamala Harris pudo haber conseguido votos a favor de Trump, que salió diciendo en esos días también que él iba a ver que no se diera dinero de cooperación internacional de Estados Unidos para promover el aborto a nivel de los otros países o a nivel internacional. Yo creo que Estados Unidos la raíz de Estados Unidos es conservadora en la familia, en la parte de la familia, y liberal en la economía, y esto aún persiste, lo demuestra esta elección. Porque la realidad que tiene la gente es a través de las redes sociales. La realidad de las redes sociales no es la realidad de Estados Unidos. Entonces, hacer un desplante a la Iglesia Católica, eso no sé, no conozco los asesores de la candidata a presidenta, ni tampoco su concepto, ni por qué lo hizo, pero eso trae todo acto que realiza un candidato a la presidencia le trae sus consecuencias, y a la luz de los hechos pudo haber influido. Ok, pues Jorge, ¿quieres preguntarle algo más a Caro? Porque ella tiene otra cosa que hacer y le agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio. Sé que has estado corriendo estos días, creo que has estado durmiendo muy poco, te agradecemos el espacio y desde ya te invitamos para nuestro programa previo a Thanksgiving para hablar de lo que significa Thanksgiving y las tradiciones que vienen de tu familia desde el Mayflower, que literalmente viene de gente que llegó en el Mayflower a Estados Unidos. Jorge. Pues muchas gracias, Carol, por haber estado con nosotros y seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que les quería decir la diferencia, por ejemplo, con la Constitución, conozco bien Argentina, fíjense la diferencia. La Constitución americana en la declaración dice "we the people", eso enfatizan. En cambio, en la Constitución argentina, por ejemplo, dice "los representantes del pueblo". Fíjense la diferencia de las palabras. Y esto es un sistema que viene dentro de la tradición del common law, del derecho anglosajón, que siempre, y yo creo que la gente está bien empapada cuando viene a Estados Unidos, de saber que se le escucha, que tiene free speech, que se le escucha, que es respetado en sus derechos, mientras que cumpla con la ley. Por eso es que la gente, si vos te fijás, las pautas de lo que llevaron a que gane el presidente son 4 o 5 puntos que los que ya había mencionado. Dentro de ellos, la ilegalidad de la inmigración ilegal. Y ya que mencionaste Así el que, tema... bueno, muchas gracias. No, al contrario, y solo para concluir, ya que mencionaste el tema, la Constitución de Argentina precisamente, pero no la de ahorita, sino la del siglo XIX,
era muy similar a la de Estados Unidos. Uy, Jorge, no abras ese tema porque Carolina también desciende de uno de los que estuvo trabajando esa constitución. Eso Sí, lo vamos a hablar después en otro programa. Yo siento que fue la constitución de Estados Unidos, mi familia y mi familia en Argentina también, mi tatarabuelo. Ahora, el otro día estuve hablando con algunos congresistas que dicen que quieren volver a la constitución anterior. Vieron que se reformó en 1994 la constitución argentina y están en eso, así que es otro tema para hablar. Sí, la constitución de Juan Bautista Alberdi. Así que Okay. Muchas gracias, Carolina, y seguimos conversando. Nos hablamos. Gracias por aceptar la llamada. Bueno, gracias, Caro. Gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en este especial del patio de atrás. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro especial del patio de atrás, aquí junto con Reni Bake, y en este segmento pues nos vamos a ir para México, ¿verdad, Reni? Así es. Jorge, estuvimos hablando un poco con Carolina, que está en Florida, escuchar un poco cuál era la percepción de la gente común y corriente, porque han estado saliendo noticias desde que dice el experto X o el experto Z, que ni siquiera viven en Estados Unidos, que ahí ganó la desinformación. No, señor. O sea, puede ser, como dijo Carolina, que las redes sociales sea una cosa, lo que digan en redes sociales digan una cosa, pero el día a día de la gente común y corriente es otra. Y eso fue lo que se escuchó el día de ayer en la elección de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos habló y eligió a Donald Trump como su presidente, no solamente en voto electoral, sino también en voto popular. Impresionante. Llevan ya más de 5 millones de diferencia. Lleva más de 5 millones de votos por encima de Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, y estamos invitando que se una a nosotros al doctor Abraham Serrano. Él es un experto en geopolítica y seguridad nacional. Él está con sede en México para que nos cuente un poco cuál es la visión de cuáles son las prioridades o qué puede pasar en la relación Guatemala-México. Porque obviamente los temas de México con Estados Unidos, comercio exterior, migración y temas de seguridad nacional como combate al narcotráfico son los mismos temas de Guatemala, solo que en distintas escalas. Así que sin más, no sé si ya tenemos al doctor Serrano. Abraham, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos y compartir con nosotros tu percepción desde México de qué pasa con el triunfo de Donald Trump, cuáles pueden ser en Estados Unidos las implicaciones para México y cuáles pudieran ser las prioridades de un gobierno republicano para América Latina o para México. Tú nos dices. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, Reni, un placer comunicarme con ustedes y saludar a toda tu audiencia ahí en Guatemala y todas las personas que nos escuchan y nos pueden ver, porque tu programa también se ve y se escucha internacionalmente, Reni. Muchas felicidades, Jorge. Han hecho un muy buen trabajo. Sobre todo de informar los puntos claves y de coyuntura que a todos nos interesa. Efectivamente, lo que estaban ustedes mencionando, estaba escuchando muy detenidamente la lección que da estas elecciones en los Estados Unidos, en donde se pronosticaba todavía unas horas antes de que iniciara la jornada electoral que estaba apretada la contienda, y que incluso se podría todavía definir quién iba a ser el ganador más adelante. Meses prácticamente llegar a diciembre y hasta el 6 de enero que se calificara la elección. Al grado que todavía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy dijo que prácticamente, y desde ayer, que hasta que todas las autoridades electorales ya decidieran quién es el ganador, pues ella va a trabajar con esa persona. Es decir, me espero tantito en reconocer el triunfo, ¿no? Pero esto es muy distinto a lo que sucedió en la elección pasada, en donde efectivamente había todavía una litis que se podía dirimir en diciembre, y por lo mismo López Obrador tardó en reconocer el triunfo de Biden. Aquí es totalmente aplastante el triunfo, porque se lleva los votos precisamente populares de la gente, y además pues obviamente pues ya va a tener los colegios electorales a su favor. Entonces, en ese sentido a lo que voy
es que México perdió un poquito de órbita lo que pudiera suceder si llegara a un triunfo aplastante como lo que sucedió ahora, ¿no? Porque además hay algo bien interesante. Una cosa es Donald Trump y otra cosa es el Senado. El Senado ya también es republicano, la mayoría, y por lógicas razones, todo lo que venga de las relaciones exteriores de Estados Unidos, pues va a tener el apoyo del Senado a favor de lo que pueda plantear Donald Trump. Entonces, esto le da un ingrediente mayor al poder de decisión sobre lo que él vaya a hacer en determinadas estrategias, tanto económicas, de seguridad, de defensa, y todo lo que en esto enmarca. Ahora, Ave, porque los amigos te decimos Ave, tú ves la parte de seguridad nacional, obviamente haces unos excelentes artículos que publicas en Italia sobre qué está pasando en México, obviamente en la parte más que todo de seguridad geopolítica, poco relaciones económicas. ¿Cómo ves la situación en este momento de México en la parte de seguridad nacional? Su relación, combate al narco y temas de seguridad de la gente. Y esto puede cambiar con el gobierno de Donald Trump. ¿Va a mantenerse? ¿Va a cambiar? ¿Van a haber ciertos énfasis? Y dos, ¿cómo crees que puede el gobierno de México intentar llevar su relación con un gobierno republicano? Si estas son las vísperas de que todavía, nos dices que todavía no han reconocido, ¿qué pudiéramos estar esperando? Porque al final Guatemala es la siguiente, es la frontera sur de México y muchos temas, lo que es migración ilegal, temas de combate al narcotráfico, temas de remesas familiares, también tenemos una dependencia enorme de Estados Unidos en los mismos temas que ustedes, en distintas escalas, obviamente. Solo me disculpa un momentito, te interrumpo, Abraham, solo contarle a toda nuestra audiencia, los que nos están escuchando por la radio y han estado siguiéndonos en redes, tuvimos algún problema en las redes y se cortaron las transmisiones, pero ya se volvió a iniciar una nueva transmisión en todas las redes. Para quienes nos están siguiendo en redes, pues ya pueden seguirlo ahí. Perdón por la interrupción, solo era un dato técnico. Sí, muchas gracias, Jorge. Muy interesantes las reflexiones que nos comentas, Reni, porque mira, definitivamente tenemos que tener en el radar que México con Guatemala y Belice tienen ya un programa, un trabajo transfronterizo que se llama GANCEP. Por medio de cada país, respetando su soberanía, realiza trabajos de seguridad fronteriza. Se comparten inteligencia y se diseñan diversos operativos para precisamente resguardar cada quien su parte fronteriza. Lo que sucede entre la frontera de México con Estados Unidos, pues prácticamente digamos que no es algo que alguien lo vaya a imaginar o creer que vaya o no a pasar. Ya lo dijo Trump en su campaña, él va a ser más estricto en su frontera con México y obviamente va a obligar a México a que haga exactamente lo mismo. Y el último día de su campaña dijo, ya con nombre y apellido, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, si no va a haber una seguridad y se combate al crimen organizado, yo voy a subir aranceles. Entonces, aquí lo que sucede es lo típico que hace Donald Trump. Cruza ciertas cosas que aparentemente parece que no están relacionadas, pero sí están relacionadas. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver la seguridad con que me vas a subir aranceles? ¿Por qué me estás tratando de castigar con eso? Pero tiene mucho que ver, porque también estamos dentro de una parte, si abrimos un poquito más el panorama, vemos que hay una parte interesante que es una guerra comercial con China. Entonces, China lo que ha estado haciendo en los últimos años es estar avanzando en esos espacios que ha dejado Estados Unidos en la parte de inversión, en la parte de apoyo con los países de Latinoamérica, incluidos los puertos. Entonces, prácticamente la economía se maneja el 90% con las mercancías marítimas. Entonces, por eso es que Donald Trump, dentro de lo primero que también dice que va a cerrar o que va a bloquear con aranceles, es los productos que vengan de México hacia los Estados Unidos.
¿Qué va a pasar? ¿O por qué lo está haciendo? Prácticamente es porque muchos comerciantes chinos hacen una especie de truco o de arducia, hacen una especie como de estrategia con los mexicanos para que esos productos chinos parezcan ser productos mexicanos y los introducen al mercado estadounidense. Entonces, obviamente, el punto primordial que se va a tratar es precisamente el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si el Tratado de Libre Comercio, yo te estoy dando la confianza de tener un libre comercio entre países vecinos y me estás metiendo por este lado productos que no son producidos en México, sino son chinos, obviamente yo no voy a caer en ese engaño. Y entonces ahí ya empieza esa parte de esa guerra comercial. Sumémosle a la parte también de la estrategia de seguridad y defensa de los Estados Unidos contra el fentanilo. ¿Por qué digo seguridad y defensa? Porque ya el fentanilo, ellos, los republicanos, encabezados por Donald Trump, consideran el fentanilo como un arma química que está utilizando China para afectar a la población estadounidense y que está siendo utilizada el crimen organizado mexicano para que introduzcan ese veneno en los Estados Unidos. Entonces, todo esto repercute porque al bloquearse esa frontera México-Estados Unidos o a estar más cerrada y haber una negociación más ríspida sobre ciertos puntos en donde van a estar en el balance el fentanilo, crimen organizado, el comercio, que estás haciendo un guiño a los chinos, pero a la vez quieres introducir tus productos y anuncias México muy, muy emocionado que ahora eres el mayor comerciante de Estados Unidos rebasando a China, pues es lógico, porque China lo que está haciendo es triangular a México y está metiendo los productos, ya no los está mandando directamente a Estados Unidos. Entonces, aquí Guatemala también juega un papel interesante, porque si bien es cierto que se pudiera haber una reacción en donde México fuera un poquito más difícil de negociar y no fuese lo que pasó con Marcelo Ebrard cuando era secretario de Relaciones Exteriores, en donde mandó gente a la frontera y hubiera un poquito más de rispicidad para esa negociación, obviamente lo que va a suceder es que van a irse con Guatemala para que Guatemala sea, digamos, que la puerta bisagra hacia la frontera con México. Entonces, eso sí es algo que prácticamente pues va a poner en apuros lo que yo le digo, el embudo de América del Norte y Centroamérica hacia América del Sur. Abraham, el tema del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México se renegoció durante la época de Donald Trump y quedó acordado en esa época. 2026 se va a volver a renegociar. ¿Tú crees que se van a agregar temas también de seguridad nacional? ¿Se van a ir mezclando por toda la situación del cambio de que hace cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio original entre Estados Unidos, el Tratado de 1994, China no era considerada una amenaza, un competidor estratégico por Estados Unidos? Ahora sí lo es. ¿Tú cuáles crees que pueden ser las prioridades de Estados Unidos hacia México con el gobierno de Donald Trump en temas de seguridad nacional y economía? Sí, mira, el arquitecto del tratado ahora de libre comercio Canadá, México y Estados Unidos, el TEMEC, que suple al TLC, que se firmó en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, ahora con Peña Nieto saliendo de su mandato y entrando López Obrador, el arquitecto de parte de Estados Unidos se llamaba Robert Lighthizer. Robert lo que hacía era diseñar ciertas obligaciones para equiparar a México en una igualdad de circunstancias con Estados Unidos, porque lo que sucedió es que en México, al pagar una mano de obra barata, lo que hacía es que todas las empresas de Estados Unidos decidieron
cerrar en Estados Unidos y abrir en México. Al fin y al cabo, el producto iba a llegar de todas maneras a Estados Unidos. Entonces dijeron los estadounidenses, esto no es conveniente, obligo a México a que empiece a subir el salario mínimo. Obviamente, políticamente lo han manejado como que fue una decisión interna de México que dijo, vamos a subir el salario, somos muy buenos y todos paulatinamente van a empezar a ganar un poco más, pero no, esto es una cláusula que tiene el Tratado de Libre Comercio y obviamente también estaban obligando a hacer ciertas modificaciones con los sindicatos y en la parte laboral, pero independientemente de todas esas situaciones, ahora lo que tenemos que tener, ahora sí que el ojo en el huracán, ¿quién va a nombrar Donald Trump como su cabeza en la parte comercial? Porque obviamente ya Robert, él ya, de hecho ya ha mencionado que él ya no va a sumarse al gabinete de Trump, pero seguramente va a ser alguien que va a tener el mismo perfil. Entonces, ahí eso es muy importante. Lo que viene ahora es el famoso nearshoring, en donde decían todos, vamos a traer las inversiones a México, porque vamos a poderlo, tenemos el mercado más grande y nos vamos a acercar más fácil a Estados Unidos. Sin embargo, obviamente, Donald Trump pues, está dándose cuenta de que dentro de esa estrategia pues, están los mismos chinos en esa guerra comercial. Entonces, un punto importante son los vehículos, por ejemplo, eléctricos. Tesla ya iba a instalarse en Monterrey, ya tenía todo planeado para tener ahí una planta. Obviamente ya no la va a poner y ni creo que vaya a continuar esos trabajos de Tesla, porque pues obviamente Donald Trump lo que quiere es que tengan empresas estadounidenses en Estados Unidos y que sea desde ahí el mercado que fluya, ¿no? No tanto en México. Entonces, pues obviamente esa Tesla no va a estar. Pero lo que sucede, hablando de los puertos que mencionaba antes, de los puertos que administran los chinos en América, bueno, América Latina, todo lo que es una parte de Europa, puntos muy estratégicos, lo que le conocemos la ruta de la seda, independientemente de que es una estrategia comercial, es una estrategia también militar. ¿Por qué? Porque donde también están ellos, también están poniendo bases y posicionamientos militares. Pero en la parte comercial, que es lo que estamos ahorita tocando, es que al tener ellos el control de los puertos, están llegando, digamos, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, todos los vehículos eléctricos chinos. Están llegando muchísimas mercancías también por la parte de los puertos que están en el Pacífico y obviamente también administran la parte de Veracruz. Entonces, digamos que ya tienen el Pacífico, el Golfo de México para abrirse hacia el Atlántico. Entonces, los chinos están abarcando sigilosamente, pero muy estratégicamente, su forma de distribuir sus mercancías. Y ahí es por eso que entra esa litis con los vehículos eléctricos, porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué tanto amenaza de subir aranceles a los vehículos eléctricos chinos? Bueno, porque precisamente Tesla, que está aliado a Donald Trump y que le financió y que le apoyó en su campaña, pues obviamente dice, aquí están estos vehículos que nos van a afectar. Entonces, prácticamente México ya está planeando en que se ponga una planta de producción de vehículos chinos aquí. Y su estrategia, obviamente, de China dice, bueno, si me cierran la parte de Estados Unidos, pues lo que voy a hacer es vender vehículos eléctricos chinos baratos a toda América. Y vamos a empezar desde Guatemala, como decía, que es la parte principal, hacia Argentina. Obviamente, aquí hay un punto interesante. Argentina, pues obviamente es una de las que va a tener muy, muy buena coordinación y muy buenos trabajos con Donald Trump por la afinidad de pensamiento que tiene el presidente argentino con Donald Trump. Entonces ahí, al contrario, yo creo que a los argentinos les va a ir muy bien y con esa relación con Estados Unidos, pero México la va a tener muy complicada porque va a venir ese juego, el juego económico con el tema de seguridad. Otro dato interesante, México, Estados Unidos y Canadá, ellos, por medio del Comando Norte, tienen ya un diseño, un trabajo de operaciones conjuntas. Ellos van a trabajar, o así es como lo tienen planeado, que para el 2030
ya México se sume en operaciones conjuntas. Por eso es que la Secretaría de Defensa Nacional ha tenido diversas modificaciones a su ley orgánica en la administración también de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente se creó la comandancia del ejército y diversas áreas para precisamente diseñar esa operación y coordinación que va a tener México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, si bien es cierto que va a ser ríspido, también es cierto que ya hay acuerdos que están prácticamente diseñados a futuro para trabajar conjuntamente. Entonces, por ahí, por ejemplo, había unos diputados, representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que decían que hay que pasar a México al Comando Sur y sacarlo del Comando Norte. Obviamente, pues eso no lo veo factible porque ya hay un diseño. Y más bien lo que va a suceder es que van a presionar para acelerar esos trabajos que van a tener conjuntos y obviamente van a blindar más esa frontera. Y la parte que es muy delicada, sobre todo lo que mencionabas, Reni, de las remesas, pues va a afectarse en el sentido de que va a haber unas redadas enormes, ya lo anunció. Todo lo que ha dicho Trump no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Todo lo que dice lo cumple. Aunque diga mentiras en algunas situaciones, lo que a veces también dice con determinación es que lo va a cumplir. Y él lo ha dicho, voy a hacer las redadas más grandes y las deportaciones más grandes que haya tenido Estados Unidos en la historia. Es decir, México, con el acuerdo también que tiene, donde va a tener que recibir a todas estas personas, entonces se le va a complicar todavía más. Pero lo peor de todo, va a obligar también a México a que no deje pasar a nadie de la frontera sur. Y ahí también el juego interesante va a ser con Guatemala, porque también tenemos del lado sur de Guatemala, pues un país interesante que también va a salir muy beneficiado con las negociaciones con Trump, que es El Salvador. Entonces, si bien ya ha hecho un trabajo El Salvador de estar pasando una escoba con los delincuentes por allá, pues obviamente se va a reforzar ese tipo de fronteras y lo que vamos a tener, pues va a ser un sándwich, ¿no? Coloquialmente hablando. A ver, ya solo nos quedan 3 minutos contigo. Tal vez si quisieras resumir un poco cómo ves la relación Guatemala-México en vista que tanto la presidenta de México como el presidente de Guatemala de una forma se considera que son parte de una línea ideológica similar. ¿Y cómo los ves a ellos en un mundo donde su principal socio comercial, cultural, Estados Unidos, está de una u otra forma con una línea bajo Trump que puede que no vayan a tener una relación muy buena o tal vez la puedan hacer muy buena dependiendo de que si logran acoplar los intereses de ambas partes? ¿Cómo miras esa situación? Sheinbaum con Trump, ¿cómo crees que va a ser su relación? Sí, yo creo que Guatemala y México, lo que van a hacer los gobiernos, van a sumarse junto con otros países de Latinoamérica, pero principalmente Centroamérica, en el mismo proyecto que estaba diseñando Andrés Manuel López Obrador y que le funcionó con Trump. Vamos a manejar el tema de que entre más se invierta y se apoye a los países que lo necesitan de Centroamérica y la parte sur de México, vamos a obligar a que se queden en sus países y que no tengan la necesidad de venirse hacia los Estados Unidos. Entonces, van a jugar el papel de que, ahora sí que el garrote y la zanahoria. Yo te voy a presionar un poco en este sentido, pero también te voy a ceder en otro. Entonces, ahí es donde los presidentes van a tratar de jugar ese tipo de toma y daca para que reciban de alguna u otra forma algunos beneficios de inversión, algunos beneficios de recursos para reforzar su seguridad, pero en el ámbito más amplio, no nada más una seguridad armada, sino una seguridad que implique la parte de lo que dice Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que detona o lo que origina, que son las causas de la pobreza, las causas de la marginación, y entonces tratar de buscar la manera de potencializar esos lugares que están marginados y debilitados económicamente.
Solo una última pregunta ahorita que estaban hablando de esto. Andrés Manuel López Obrador tuvo una más o menos buena relación con Donald Trump. Sin embargo, pienso que Claudia Sheinbaum es muy distinta a AMLO en ese sentido. O sea, creo que era más zorro, si lo quieren llamar así, AMLO. ¿Cómo crees que va a ser esa relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, que muy probablemente no va a ser similar a como fue con AMLO? Sí, no, va a ser complicada. De entrada, porque obviamente pues es mujer, y segundo, porque la tiene catalogada en un grupo de personas que no son afines a los ideales de Donald Trump. Entonces, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, en el tema ambiental, pues obviamente ella no es de su afín, y obviamente de ideas un poquito por las que Estados Unidos pues, también votaron por Trump, porque no prefieren ese tipo de crecimiento de ideologías que está implantando ese sector de gobierno. Pero esas eran las mismas que tenía AMLO, solo que en este caso creo que lo manejó mejor, ¿no? Aquí lo que sucedió es esto, por ejemplo, yo recuerdo muy bien lo que dijo Donald Trump, que había dicho que no había visto cómo alguien cedía tan fácil, prácticamente dijo la palabra se dobló, ante lo que yo le estaba manifestando, e inmediatamente se estaba refiriendo a enviar gente en la frontera. Entonces, prácticamente lo que sucedió con AMLO fue esa negociación. Yo te dejo que tú avances en lo que tú quieras en tu país, mientras tú me apoyes en el tema fronterizo. Y así fue, ¿no? Entonces, la parte de la frontera sobre los temas de migración, pues fue lo que hizo. Después ya vino el cambio con Biden, y ya la crisis ya de fentanilo y otro tipo de situaciones, pues ya más bien fue una herencia que le tocó a Biden, y que no supo manejarlo con López Obrador. Bueno, pues muchísimas gracias, Abraham. Estamos platicando, creo que vamos a seguir hablando de los temas comunes en otras entrevistas contigo, México, Guatemala, y obviamente al final los temas de interés de México con Estados Unidos son muy similares a los temas de interés de Guatemala, así que creo que vamos a estar trabajando más de cerca. Muchísimas gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Abraham, por haber estado con nosotros, y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un placer, y un abrazo a todos nuestros amigos de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ir a otra pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en este especial de El Patio de Atrás sobre las elecciones en Estados Unidos y el resultado de las elecciones. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en este especial del Patio de Atrás extendido, en donde hemos estado viendo algunas de las consecuencias que van a tener estas elecciones y el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y ahora nos vamos para Washington, ¿verdad, Reni? Así es, Jorge. Hoy tenemos otro entrevistado de lujo, el último del día de hoy, el doctor David Lewis. David ha estado mirando, monitoreando Centroamérica, trabajando con Centroamérica los últimos 40 años. Es un experto en los eventos desde el Sistema General de Preferencias de 1980, luego el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos, y obviamente nos va a contar cómo ve la parte económica, comercial de un gobierno republicano con Donald Trump a la cabeza, cómo puede o qué se puede esperar para América Latina, Centroamérica en particular, las prioridades y qué pudiéramos estar esperando. Ya nuestro entrevistado anterior nos dijo y confirmamos que para el 2026 se tiene que reabrir la negociación Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos. Ya estaba establecido hace mucho tiempo, pero la pregunta es cómo nos va a afectar un nuevo gobierno, un nuevo periodo de Donald Trump en la parte comercial económica para Centroamérica, y obviamente cómo lo ven desde Washington. David, bienvenido. Buenas tardes, Reni y Jorge, gracias por la invitación y saludos a toda la tele y radio audiencia de ustedes en Guatemala, en la región e internacional, porque sé que tienen una cobertura mucho más allá
del patio trasero, como ustedes llaman. Un placer estar con ustedes y compartir algunas ideas de precisamente cómo se perfila para la región una nueva administración Trump. Quisiera hacer una aclaración primero. El USMCA, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio Norteamérica, que reemplaza el NAFTA de 1994, lo que establece es que para en el 2026 se tiene que tener una revisión del acuerdo entre las partes, no una renegociación. Si surgiera que en esa revisión las partes no llegan a un acuerdo, entonces el tratado, así como todos los tratados de comercio internacional, establecen un procedimiento donde el cual se hace una renegociación, que fue precisamente lo que hizo la administración Trump y luego con Canadá y México en 2017-2018, que se renegoció el NAFTA y resultó el USMCA. Y el eje para eso es que ya tanto en México, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, como tanto lo que era el equipo de Harris y el equipo de Trump, ya tenían programado que en el 25, estipula hasta el 26, en el 25 ya comenzar ese diálogo, porque como ustedes bien saben, hay una serie de trabas que AMLO estableció dentro de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, sobre todo en el sector de inversiones y en el sector de energía, que si esperamos al 2026, me temo que lo que vamos a tener es un caos entre Estados Unidos y México. ¿Qué significa eso para la región? Bueno, número uno, que lo más importante para Estados Unidos va a ser México. Y eso es obvio porque es la relación bilateral norteamericana más importante, y sobre todo con la nueva iniciativa de nearshoring, de inversión extranjera directa, de empresas que están relocalizando un porcentaje de su producción de Asia, China, pero no solamente China, de Asia, a mercados más cerca americanos. México se ha beneficiado mucho y precisamente en todo lo que ha sido el sector automotriz, bienes de capital, nuevas industrias tecnológicas. Ahora estamos viendo en el sector de chips y semiconductores. Entonces esto se vuelve el eje central, no solamente por el tema político migratorio, que ahora no lo vamos a tocar, pero ustedes lo conocen mejor que yo, pero el tema económico. ¿Qué nos dice esto? Bueno, ya esto es Trump Round 2. El que no aprendió en Round 1, mire, mejor sálgase del partido, porque ya sabemos, una de las cosas mencioné anoche es que si hay una cosa que hay que entender bien es que el interés del presidente Trump no es ideológico, no es cultural, no es global. Él tiene un interés, un segundo interés y un tercer interés. Eso es lo económico, ganar plata. Si la iniciativa tiene que redunda en ganar plata para Estados Unidos, a él le interesa. Si la iniciativa, como las guerras, redundan en perder plata para Estados Unidos, no les interesa. Y esto no es Donald Trump, esto es empresarismo 101. Ninguna persona con una empresa a cualquier nivel, de un barrio, vendiendo tortillas, nacional, global, no le interesan los conflictos, porque si hay conflictos no hay negocio. Le interesa estabilidad y seguridad. Entonces eso va a ser lo primero, y creo que Centroamérica y sobre todo Guatemala necesita ver cómo se posiciona para decir: yo soy una oferta de valor para Estados Unidos y para la administración Trump. Sí tenemos problemas migratorios, hay problemas político-ideológicos con Ortega y Nicaragua, con Xiomara y Honduras. Hay algunos donde no, donde están muy afinados con Estados Unidos, como Costa Rica, o en el caso del CAFTA-RD, como República Dominicana. Hay que buscar ese posicionamiento de una agenda positiva, donde uno pueda decir: aquí yo tengo una oferta de valor positiva, no solo los temas negativos con Estados Unidos. Las cifras, para terminar aquí y tener los comentarios con ustedes, del CAFTA-RD, comercio con Estados Unidos al último año, porque no hemos cerrado 2024. Número uno, y empatados en número uno, Costa Rica y República Dominicana, con un intercambio comercial con Estados Unidos bilateral dentro del CAFTA de cerca de 21,000
millones de dólares. En el caso de Costa Rica, casi una paridad. Estados Unidos exporta a la región cerca de 10.000 millones de dólares e importa de Costa Rica cerca de 11.000 millones. Y como todos sabemos, hay dispositivos médicos, tecnología, farmacéuticos, Intel, chips, o sea, Costa Rica está muy bien posicionada. Dominicana sigue con un volumen igual, o posiblemente cuando cierre este año, más alto, de casi los 22.000 millones de dólares, pero en una relación deficitaria, donde Estados Unidos exporta a Dominicana 14.000 millones de dólares y Dominicana exporta a Estados Unidos apenas la mitad, 7.000 millones. Entonces ahí hay un trabajo de exportación para República Dominicana. Y Guatemala, que durante la iniciativa de la Cuenca del Caribe de los años 80 y 90 y cuando se lanza el CAFTA con la negociación que termina en el 2004 y se ejecuta en el 2006, que ya va para 20 años, es un acuerdo viejo, era la economía número 1 industrial y de exportación de todos los países beneficiarios. Es un total de apenas unos 15.000 millones de dólares con una relación muy deficitaria. Estados Unidos exporta 10.000 millones, Guatemala está exportando a Estados Unidos apenas 5.000 millones. Esa es la tarea para Guatemala, y si entramos a los demás países que faltan, El Salvador, Honduras, es la misma situación. No se está aprovechando el acceso al mejor y mayor mercado de consumo del mundo, y eso le va a costar a esa economía nacional y regional en competitividad, en productividad y en crecimiento económico para su población. David, y en tu experiencia, ¿qué es lo que se debería de hacer en Guatemala para mejorar esa relación en el sentido de incrementar nuestras exportaciones a Estados Unidos? Bueno, lo primero, y por eso mencioné el caso de Costa Rica, la historia nos dice, cuando teníamos la iniciativa de la Cuenca del Caribe y todos hablábamos de que con NAFTA ahora México tiene una ventaja, bueno, nos inventamos la frase queremos paridad NAFTA. Y paridad NAFTA fue el CAFTA. Pero antes de tener el CAFTA fue Costa Rica, sus gremios empresariales y sus gobiernos desde los 90 y en el 2001 que decían hagamos un tratado de libre comercio. Para sorpresa de Costa Rica, y no entremos en el juicio valorativo, George Bush dijo sí, vamos para adelante, y un día amanece con un discurso y Costa Rica se desayuna de que sí, vamos a tener un acuerdo de libre comercio, pero ya no es solamente para mí. El americano decidió que es para todos. Entonces, experiencia número 1 que Costa Rica nos enseñó muy bien. Pida, demande, no espere a que le vengan con una agenda. Y los que están dando seguimiento, hace más de un año, Costa Rica le pide a Estados Unidos, yo estoy listo para ser parte del USMCA. Apenas Dominicana ha seguido eso diciendo yo también. Entonces hay que tener una cultura de proactividad y de demandar lo que nos interesa en vez de estar esperando que, supongo yo, la administración entre el 20 de enero, van a comenzar primero con cosas de Europa, China, Ucrania, Medio Oriente. Tal vez en abril habrá 1 que 2 nombramientos que cubran América Latina. Y posiblemente para Thanksgiving del año que viene habrá una política para esta regioncita que la realidad es, bien que mal, no es prioridad. ¿Esperamos hasta eso o decidimos nosotros, oigan, vamos nosotros con nuestra agenda como están haciendo los ticos, con nearshoring, con semiconductores, y decir qué podemos hacer nosotros? Eso hay que hacerlo Guatemala Inc. Guatemala no es un país, Guatemala no es un gobierno, Guatemala es una empresa transnacional latina rodeada de varios otros países con una relación privilegiada con el mejor mercado del mundo para los productos y servicios de esa empresa. El CEO de Guatemala Inc. y todos los gerentes que tienen todos sus sectores, esos son los que tienen que venir aquí a Washington y comenzar a hablar con el equipo de transición del presidente Trump y decirle tenemos estas ideas, podemos hacer estas cosas.
tenemos una agenda positiva y nosotros no solo somos productores de caravanas de inmigrantes indocumentados a su país. Si esperamos al 20 de enero y después más, la fila va a ser bien larga y te van a decir, take a number, como en el Delhi. David, me encanta tu teoría, pero dudo mucho que eso vaya a suceder por el contexto local, pero o sea, tienes toda la razón. Parte del problema de Guatemala, y no solamente en la parte comercial, sino en general, es que no sabe pedirle a Estados Unidos. Lo mismo sucedió con la parte de seguridad, de que, es que los gringos nunca nos dan ninguna cooperación. Sí, pero como me contaba un amigo de Comando Sur, que tú también tienes amigos, ¿y cuándo ha pedido algo tu país? Pues, o sea, que nos manden a pedir, y entonces te deciden qué necesitan, y sobre eso trabajamos. Entonces, eso es un tema muy interesante. Jorge, ¿tú quieres agregar y preguntarle algo a David, aprovechando este invitado de lujo en la parte comercial económica, que yo no sabía, y soy honesta, no sabía que ya Costa Rica estaba pidiendo integrarse al Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México, y ahora República Dominicana, o sea que nosotros estamos quedando un poquito atrás. Y tal vez la pregunta ahí es, ¿qué diferencia hay entre ambos tratados que podríamos mejorar de lo que tenemos ahorita? Perfecto, entonces ya como mencioné, el CAFTA, que era mejor práctica hasta el 2018, ya tiene 20 años. En materia de acuerdos comerciales, eso es un tratado viejo, es anticuado, y con todo y eso que era mejor práctica en su momento porque fue el primer tratado de comercio, libre comercio en el mundo en integrar los elementos ambientales y laborales que ahora son requisito en cualquier negociación comercial, Asia, Europa, todo el mundo, eso está incluido, así como aranceles, ahora eso está incluido. Pero ¿qué pasa? Llevamos 2 décadas, apenas comenzamos en servicios, ese tratado no tiene nada en servicios de tecnología. ¿Por qué? Porque en 2004 apenas sabíamos que era eso, no sabíamos lo que eran medios sociales, el internet, no hay nada sobre eso, el USMCA sí tiene. Ahora, lo más importante, Centroamérica y sobre todo los países que tienen vinculación y contigüidad geográfica con México, no solo Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, tienen una gran ventaja de ver cómo pueden en logística y en infraestructura aprovechar esa contigüidad geográfica, que Dominicana no la tiene, es una isla, que Costa Rica, si bien está muy bien posicionada, tampoco la tiene porque tiene a su país del norte vecino, Nicaragua, entre medio, y sabemos los escollos que han habido ahí. Entonces, ahí hay una ventaja, sobre todo para el sector empresarial nacional guatemalteco. No estoy hablando de las grandes empresas multinacionales que siempre les va a ir bien. Estoy hablando de las empresas chapines que pudiesen beneficiarse de esa alianza con empresas mexicanas dentro del marco del acuerdo. Lo otro es que con de la misma manera que está la revisión del USMCA, lo que va a suceder pronto es que alguien en el CAFTA-RD va a decir, oigan, necesito revisar algo. La parte agrícola no me está funcionando bien o no tenemos servicios tecnológicos. Entonces, de repente corremos el peligro de cada cual ir corriendo por su lado, lo cual entonces nos va a desmadrar, como decimos en francés, la integridad económica del CAFTA, cuando lo podríamos hacer como un ente de 40,000 millones de PIB, de 40 millones de consumidores y productores, de decir, aquí tenemos un ente socio para Norteamérica. Entonces, ese es el missing link. Estoy totalmente de acuerdo, Reni. El ambiente político de la administración Arévalo posiblemente no lo da, pero tampoco necesitamos, como decimos acá, tanto heavy lifting. O sea, no necesitamos al Capitán América y los Avengers. O sea, 2, 3 personas con sus elementos claves empresariales y que se tomen un poquito de par de mañanas, que se tomen en el café, que esté un poquito, no sé, blindado, y que desarrollemos un poco de decir, oigan, vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos digan no. ¿Cuál es nuestro problema? En nuestra cultura latina, el que te digan no es como lo peor que te puede pasar. En la cultura anglo, no es parte básica del negocio. Para tener éxito en negocio hay que fracasar 9 veces.
pero solo necesitas una de éxito. En nuestra cultura se quedan de una u otra forma con el no. Pero bueno, se nos ha congelado David, no sé si hemos perdido señal. Mientras tanto, Jorge, ¿qué te parece esta posición de David? Creo que lo vamos a invitar a otro programa para seguir hablando de esto. Ya está nuevamente ¿Ya David. regresó? David, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Excelente, es que te habíamos perdido un momento. David, tenemos 3 minutos más para que resumamos un poco tus ideas, nos parecen geniales. Creo que desgraciadamente, conociendo un poco más la parte local, dudo mucho que vaya a suceder eso, pero me parece una buena posición. Y creo que es muy bueno que la gente acá escuche cuáles son las prioridades o la forma de ver el mundo de la administración Trump que viene. No es un poco, y a veces la visión de los republicanos es más enfocada a temas de negocios, a la parte económica. Van a bajarle un poco a la parte de otros temas, por ejemplo, prioridades. No es que no sean prioridades para los republicanos, pero en vez de ser el punto número 1, puede ser el punto número 5 o 6, la parte ambiental. Y la parte, por ejemplo, de que ya estén otros países de Centroamérica hablando con Estados Unidos pidiendo queremos que nos integren en esto o en lo otro, también nos pone un desafío, porque muchas veces aquí en Guatemala lo que sucede es que no hay información técnica, hay muchos bulos, muchos rumores. Yo hago la broma, miren señores, por favor, no hagan las cuentas de la lechera porque ganó Trump, porque tienen un su amigo que lo conoce y le va a ir a hablar que le resuelva el problemita XZWJ. Eso no funciona así. Es mucho la parte técnica, el trabajo previo del análisis y llevar una propuesta concreta y no solo mucho yo le voy a hablar a mi cuate para ver qué nos resuelven el asunto. No es así como funciona Washington. Me parece fascinante que ya tengamos en radar que ya Costa Rica y República Dominicana están viendo cómo se integran a México, Canadá y Estados Unidos, que 2025, yo juraba que era 2026, pero igual es 2025, ya van a comenzar a hacer pláticas y obviamente 2026 veamos qué sucede, porque si no puede que nos quedemos de otra forma atrás, porque ya se metió Costa Rica y ya se metió República Dominicana avanzando en ese tema. Mira, rápidamente, en el USMCA los 3 temas que van a comenzar a dialogar son el nearshoring de inversión extranjera directa y sobre todo evitar la tercerización china produciendo en México para entonces entrar de gratis a Estados Unidos. Eso le interesa muchísimo a Centroamérica porque estamos también en el barco de nearshoring. El tema de energía que mencioné, precisamente lo que ha dejado el paquetón que ha dejado AMLO de bloquear inversión privada extranjera en el sector de energía. Eso es algo sumamente importante para todo lo que es el sector energético en Centroamérica y en Guatemala sobre todo. Y el tercero, mencioné todo lo que tiene que ver con logística portuaria, que también es importante para Centroamérica por todas las inversiones nuevas dándose y programándose en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. De nuevo, buscar el vínculo con México y con el mercado de Norteamérica. Claramente el tema de seguridad se va a mantener. Vos lo manejas muy bien, Reni, has hablado con gente, lo que es el planteamiento de Southcom y el tema de migración. Pero ahí verdaderamente no va a haber mucho espacio. O sea, ahí el presidente Trump va a venir con, este es mi plan, México, haces esto o si no, tenemos problemas. Los demás de ustedes se suman y ahí nos vamos. Entonces, en esa parte no hay que angustiarse mucho. Bueno, pues muchas gracias David por haber estado con nosotros y atendido nuestra invitación y esperamos que en efecto alguien por lo menos haya escuchado y tus declaraciones y que se sienten a tomar esos cafés que decías y vayan a ver con el equipo de transición. O sea, no es de ir al 14 de enero, es decir, desde hoy o mañana a más tardar de una vez con el equipo de transición para empezar a buscar esas mejores opciones. Y ojo, Jorge, no es solamente de que voy a llegar, sino que también es el entender el contexto. Ya el equipo de transición de Trump ya estaba establecido desde el verano. Yo conozco a un par de personas que ya estaban en la lista corta para ser subsecretarios. Pero aquí la gran pregunta es
si se va a entender el desafío o simplemente nos vamos a sentar a ver qué pasa con República Dominicana y Costa Rica, y también la credibilidad de quienes sean los que se van a meter o decir yo me voy a ir a meter y a quién conocen, o solamente van a estar sacando dinero diciendo que lo van a hacer y solo se van a hacer de shopping a Pentagon Mall en Washington DC. Gracias, David, un gran abrazo y desde ya estás cordialmente invitado para cuando quieras estar de nuevo con nosotros. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes y sigan con éxito. Excelente trabajo el que realizan, gracias. Muchas gracias, David. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en el especial extendido de El Patio de Atrás. Bueno, y regresamos a este especial extendido de El Patio de Atrás. Y pues ya nos quedan pocos minutos, así que pues Reni, tus conclusiones de lo que hablamos y de las elecciones, el resultado de las elecciones ayer en Estados Unidos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Había unas preguntas. Primero, gracias a los que nos estuvieron comentando. No menciono los nombres porque se nos borraron los nombres por el tema del problema técnico que tuvimos, pero le agradecemos muchísimo los saludos y los comentarios. 2, no habíamos invitado a estos expertos porque a veces nos cuesta que nos acepten por sus agendas. Estamos muy agradecidos que nos hayan aceptado hablar el día de hoy y vamos a ver cómo irlos invitando próximamente. Y luego, resumen. La realidad es que ganó el expresidente Donald Trump un nuevo mandato que va a asumir el 20 de enero del 2025 como el líder de Estados Unidos. También va a tener una mayoría mínima en el Senado de Estados Unidos, tal vez el Congreso. 2, este mundo no es el mundo del 2016 cuando asumió Donald Trump y sus intereses y prioridades en Estados Unidos son ligeramente distintas. Les interesa la parte económica para levantar, como dice, hacer Estados Unidos grande otra vez. Eso pasa por el hecho de que ya no quieren o quieren ponerle límites a China continental en su avance acá en América Latina. Los temas, por ejemplo, de atracción de inversiones, el tema de exportaciones, va a pasar en el tema de Estados Unidos por una probable revisión, renegociación, dependiendo de la traducción del tema del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, donde ya Costa Rica y República Dominicana están diciendo, hey, queremos integrarnos. Y también el gran desafío, Jorge, es la parte de seguridad y migración ilegal hacia Estados Unidos. Tal vez se han ido 1,5 millones de guatemaltecos del 2020 para acá hacia Estados Unidos. Ya no les va a ser tan fácil irse en base a lo que se está esperando de las propuestas de Trump, que ha dicho que va a hacer una gran deportación. Yo creo que va a comenzar por aquellos que hayan violado la ley. Es que eso fue lo que dijo J.D. Vance y yo creo que van a empezar y terminar ahí. Y la batalla de ahí es, bueno, todo el que tiene récord criminal se regresa a sus países, tienen que cumplirle a sus votantes, pero también tienen que ver la parte económica de Estados Unidos. Creo que vamos a ver, Jorge, cambios en la forma de manejar la relación Guatemala-Estados Unidos por parte de Estados Unidos, no en los temas de interés. Los temas de interés son seguridad nacional, de lo cual la parte económica también es una parte que forma seguridad nacional, combate al narcotráfico, la parte de reducir la influencia de China continental, que Guatemala reconoce a Taiwán, no a China continental, y obviamente veamos cómo lo va a manejar el gobierno de Guatemala con este nuevo socio en Estados Unidos que va a comenzar el 20 de enero. Ya hay equipos de transición, ya nos había dicho un amigo de nosotros que ya tienen hasta su plan, tienen equipo de personas desde, creo que verano, no recuerdo el mes, pero ya desde verano ya tienen una lista de personas que van a comenzar a trabajar la transición desde el día de hoy con el gobierno saliente de Joseph Biden. Y muchísimas gracias, su servidora Reni Bake se despide. Jorge. Gracias, Reni, y solo en este último minuto, solo un par de comentarios, que ya los hice al inicio.
pues ya se dieron las elecciones, todavía están pendientes algunos resultados. Ahorita, según los principales medios, pues ya Donald Trump tiene 292 votos electorales, según yo mencioné al inicio, va a llegar a 312 votos electorales. Ahí lo vemos mañana, pero van a ver que por ahí va a terminar en 312 votos electorales de los 270 que necesitaba. En el Senado, pues ya llevan 52 senadores los republicanos, y en la Cámara Baja, pues van ahorita por 200 y pico, pero yo pienso que van a mantener la mayoría ahora en las dos cámaras y obviamente en el Ejecutivo. Y lo bueno, y que pienso yo que es lo más importante de del resultado que se dio, es que la diferencia es tanta que no hay chance de que se puedan prestar a malos entendidos o a problemas o a cuestionamientos, como se dio hace 4 años y como se dio en algunas otras elecciones, y por eso fue que básicamente desde ayer a las 1 de la mañana de aquí de Guatemala, pues ya se sabían los resultados. Y por último, solo quiero que terminemos con esta foto. ¿Por quién votaría la esposa de Joe Biden? que fue a votar vestida completamente de rojo. Pues no sé, vamos a estar sacando algunos memes que han salido muy buenos. Pero yo pienso que básicamente ella está cobrándoles el que hayan sacado a Joe Biden de la contienda, de la manera que lo sacaron, hago la salvedad, que fue precisamente lo que yo mencioné en mi artículo del viernes pasado. Así que con esta foto concluimos y esperamos que sigan en sintonía de los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde y en Libertópolis al mediodía. Regresamos mañana a las 12 y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.